Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Camino al Congreso de Riesgos Laborales y Prevención de Riesgos Laborales 2026, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes Industriales ASI y del Instituto Dominicano de Prevención en Riesgos Laborales. Nos llena de entusiasmo y satisfacción compartir con ustedes sobre temas de interés en materia de riesgo laboral. Y para inaugurar este primer episodio, nos encontramos en compañía de José Octavio Pérez Zapata. Es un pionero en el tema de riesgo laboral que desde la ASI ha sido la persona quien inició este proyecto del Congreso de Riesgo Laboral. Bienvenidos todos y esperamos que sea de su satisfacción este encuentro. José Octavio, quisiera preguntarle para iniciar, ¿cómo fue el proceso para iniciar la primera vez el primer congreso que se realizó? Entiendo que en principio había dudas sobre el tema porque había mucho desconocimiento e incluso no teníamos todavía la nueva ley que tenemos. ¿Cómo fue el proceso para el primer congreso de riesgo laboral que se celebró? Gracias, Bernardo, por tenerme aquí en este primer podcast del ASIS sobre el Congreso de Riesgo Laboral. Mira, Bernardo, hace un tiempo que los comerciantes, los empresarios del país, de la ciudad y del país, tenían muchos problemas con el tema de los accidentes laborales. Y muchas veces tenían que pagar grandes cuentas porque no había un seguro que cubriera el seguro de riesgos laborales. Pero con la nueva ley 8701 se establece el seguro de riesgos laborales y para el empresariado fue una bendición, fue una misa de salud, porque ya esos accidentes que se tenían en las industrias, en las empresas, el comercio, ya teníamos un seguro que podía cubrir realmente las enfermedades, los accidentes y las prestaciones económicas para esos empleados nuestros. Empezamos, el seguro de riesgos laborales inicialmente fue manejado por la administradora de riesgos laborales Salud Segura, que a la misma vez era gestionada por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, estaba un poco desacreditado, lo habían demeritado, mucha gente no creía que el seguro de riesgo laboral iba a funcionar. Pero nosotros sí tenemos la visión, porque nosotros del sector empresarial estamos pagando ese seguro. Somos nosotros los que costeamos la prima del seguro de riesgos laborales. ¿Qué dijimos nosotros en la ASIS? No, nosotros tenemos que darle a conocer a nuestros asociados, a nuestros miembros y a sus colaboradores de que tenemos un seguro que cubre esos riesgos, pero tenemos entonces que llamar a la gente para concientizarlo de que creyeran en que existía el seguro. Y empezamos entonces con una campaña de promoción, llevándola a las empresas, haciendo una serie de talleres aquí en la ASIS y en muchas ocasiones nos trasladamos a otras regiones del Cibao. Por ejemplo, en un buen tiempo nos íbamos a Samaná, donde había una serie de hoteles. Nos íbamos también a Bonao, donde estaba una serie de industrias. Igualmente que a Puerto Plata y directamente in-house, como se dice, llevamos esos talleres de concientización primero, de enseñar a que la gente conociera el seguro de riesgos laborales, pero también a que tareas sencillas como llenar los formularios, reportar los accidentes, empezar a realizarse. De esa manera, entonces, empezó a construirse una estadística sobre la cantidad de accidentes que pasaban, que transcurrían en el país y especialmente en la región del Cibao. Nosotros, en el Cibao, a través de la ASIS, fuimos los pioneros en dar a conocer ese seguro y en motivar, en realidad, a que las empresas se registraran y que registraran y notificaron los accidentes de trabajo. ¿Cómo nació la idea de crear este primer congreso y cuál fue lo que motivó? Porque me imagino que ustedes como empresarios vieron una necesidad en el tema del reclamo y del alto nivel de siniestralidad que había
en las empresas. Entonces, ¿cómo surge la idea de un congreso sobre prevención de riesgos laborales, como cuando nadie estaba hablando de ese tema y que la ASI es pionera? Exacto. Lo que pasó fue que nosotros como ASIS, todos los años, llevamos unas 30 capacitaciones en la región. Y ya básicamente en la parte primaria y básica de conocer el seguro, que la gente accesara a los servicios. Vimos luego que ya no podíamos quedarnos meramente en decir lo del seguro, sino que teníamos que llevar conciencia a las empresas, a los empleadores, a los gerentes, de que el seguro existía y de que hay una serie de enfermedades que se generan por el proceso productivo, los procesos repetitivos, la postura, los instrumentos que los distintos colaboradores nuestros manejan en las empresas, y que muchos de esos procesos generaban un nivel de enfermedades profesionales, pero que muchas veces no eran diagnosticadas adecuadamente porque había desconocimiento. Ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que llevar a cabo un congreso donde ya llevemos el tema con más profundidad, con expertos nacionales, pero también con expertos internacionales, y que podíamos compartir conocimientos, los nuevos conocimientos, las nuevas prácticas que a nivel internacional se estaba proyectando. De ahí que decidimos que eso podía ser posible solo en un congreso, en un ambiente de nivel profesional, para compartir los conocimientos con los locales y los internacionales, y que la gerencia alta de las empresas le pusieran importancia a los temas de riesgo laboral, los accidentes laborales, y a la prevención de los accidentes laborales. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos? Porque hoy se ve un congreso, 11 años ya de éxito, que se ha convertido en un congreso internacional, pero todos los inicios tienen obstáculos, hay obstáculos siempre al inicio de cada proyecto. ¿En algún momento se imaginó usted como creador de esto que era algo temporal o que iba a tener la dimensión que hoy tiene este congreso a nivel nacional e internacional? Siempre creímos que era una necesidad y que debemos hacerlo y que debemos crecer. Obstáculo inicialmente era de convencer a nuestra propia gente, a nuestra institución, a nuestra junta directiva. Después a los empresarios, a los gerentes, de que era posible, de que era una necesidad y que la prevención de los riesgos laborales contribuye a la productividad dentro de la empresa, al bienestar de sus colaboradores, y que era de beneficio no solamente para el colaborador, sino también para la propia empresa. Los inicios era convencer, luego conseguir profesionales internacionales que pudieran venir al país y que estuvieran dispuestos a compartir su conocimiento y su experiencia. Y por tercer, el conseguir los recursos que eso ameritaba, porque íbamos a tener que traer profesionales expertos de otros países, de México, de Colombia, Puerto Rico, España, que obviamente cuesta dinero por el tema de la logística, desde lo mismo pasaje, alojamiento, todo eso conlleva unos costos que había que estructurarlo, y nosotros teníamos entonces que ver cómo iba a conseguir esos recursos de dinero para poder costear ese congreso que ya sabíamos que era una necesidad. Eso era de las partes iniciales que veíamos. Excelente. De acuerdo con las estadísticas del propio IDOPRIL, antigua ARL, la siniestralidad en materia de riesgo laboral en el Cibao, en la región, es de la más baja del país. ¿Cree usted o está convencido que la intervención de la ASI en materia de este congreso y en las capacitaciones que ya usted mencionó al principio ha influido en disminuir ese nivel de siniestralidad en materia de riesgo laboral? Mira, hay dos cosas que se han impactado. Una es de transparentar claramente los niveles de riesgos, los accidentes que ocurren, y realmente todavía estamos por abajo. La primera parte era convencer de que se podía registrar, que la gente accesara y que reportaran los accidentes. La región ha subido enormemente las estadísticas, porque ya la gente accede al seguro de riesgo laboral, los reporta y ha subido sumamente. La accidentalidad
también, concomitante con eso, ha ido disminuyendo o se ha estado manejando, ha estado mitigando, porque muchas empresas, sobre todo las grandes empresas y medianas, han establecido dentro de sus empresas los programas de prevención. Han entrado sus comités de seguridad y salud en el trabajo, amparado en el reglamento 522. Y con la asesoría, muchos también de la ASI, del Ministerio de Trabajo y del IDOPRIR, se han estado conformando esos comités y se han estado haciendo programas dentro de las empresas que han estado contribuyendo realmente a la prevención. Primero, a ver dónde pudieran tener los accidentes, a identificarlos y entonces a establecer programas que puedan prevenir los accidentes, puedan disminuir y mitigar los accidentes. Ha habido una disminución sobre ese aspecto, pero queda mucho por hacer. Sí, no hay duda que cada gran proyecto comienza con una visión y el tiempo ha demostrado que la ASI ha estado en el camino correcto y en su persona felicitarlo porque fue el primero que comenzó a hablar de esto y la idea, tengo entendido que la idea del primer congreso, aunque se planteó en la junta directiva, surgió de su persona. Muchas gracias en esta primera parte. Quisiera preguntar ahora, a lo largo de los años hemos visto cambios importantes en temas de tecnología, transformar la forma de trabajo. Hay una serie de enfermedades que eran tratadas como enfermedad común y que en algún momento las propias ARS se quejaron porque enfermedades que eran de riesgo laboral eran tratadas como común, entonces las ARS tenían que contribuir y sufrían el tema del pago. Este congreso, ¿en qué ha mejorado? ¿Qué ha aportado? ¿La gente conoce cuáles son las enfermedades ocupacionales de riesgo o enfermedades normales o comunes? Mira, todavía hay mucho desconocimiento. El Congreso ciertamente ha ayudado porque muchos profesionales participan y al intercambio de conocimientos e ideas, ese networking que se hace con esos profesionales que vienen, obviamente que ayuda a que los profesionales de la salud puedan estar entonces viendo dónde hay enfermedades que pueden ser atribuidas a los repetitivos de los procesos, a los instrumentos que se utilizan en las empresas, a los mismos procesos mismos de producción. Entonces, ya conociendo y haciéndole preguntas más puntuales, clínicas, como a qué usted se dedica, cuál es su trabajo, ese tipo de cosas, ya los profesionales van viendo la enfermedad, la dolencia de pacientes, por dónde pudiera venir. Ciertamente el Congreso ha ayudado, todavía hay mucho por hacer. Recuerdo yo que en un congreso que participé internacional en Bávaro, dice una especialista internacional, conocedora a nivel mundial, dice: señores, aquí hay muchísimas enfermedades, muchos pacientes de enfermedades ocupacionales, pero no se pueden diagnosticar porque no hay suficientes prevencionistas y médicos ocupacionales que puedan diagnosticarlas. Entonces, realmente todavía existe eso. Y es una pena porque tenemos un seguro que puede pagar por esas enfermedades que son producto de los procesos de producción, de quizá una postura mal, quizá un lugar medio muy mal ambientado, quizá luces deficientes, quizá exposición a químicos, que crean una serie de enfermedades que, indagando bien el médico, y si puede profundizar, puede darse cuenta que es una enfermedad causada en el proceso de producción, que se genera en el trabajo y que por lo tanto es un seguro que está destinado para cubrir los costos de esas enfermedades. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado y cómo usted que ha vivido el proceso de 11 años, cómo ha ido transformándose este congreso en un congreso internacional y en su experiencia, cuál ha sido el mayor aporte que le ha hecho o los mayores aportes que ha hecho este congreso al empresariado, a las empresas y a los propios trabajadores en la región? Sí, mira, el congreso ha ido variando, en el que tenía inicialmente con algunos expositores internacionales, pero que luego fuimos ampliando y
y ampliando los temas a tratar, ampliando la cantidad de conferencias, y tuvimos un periodo muy especial en el que con la pandemia nosotros tuvimos que adaptarnos al nuevo mundo que estamos viviendo, y afortunadamente seguimos adelante y conseguimos el apoyo de un grupo de jóvenes profesionales, y que lo cual con nosotros hicimos una alianza y pudimos realizar el congreso de manera virtual. Para nosotros fue extraordinario porque tuvimos personas que estuvieron conectándose desde el exterior, expositores a distancia, y ahí fue un gran reto, porque tuvo el reto de tanto de los participantes expositores como los participantes a través de sus casas y sus empresas, que muchas veces nosotros no podemos controlar la velocidad del internet que tenían, que a veces no podían conectarse a la velocidad que no era de nosotros. Nosotros hicimos toda la prevención con las telefónicas locales a los fines de tener una banda ancha y tener buen internet. Pero es posible que en las casas donde estaban conectándose no tenían la velocidad. Igualmente, tuvimos unos retos, y era que los mismos expositores internacionales teníamos que orientarles sobre la cantidad de luz, el nivel de sonido, su ambiente, porque muchas veces el entorno no le estaba ayudando, y teníamos que mandar un protocolo para que ellos, cada uno de esos detalles, lo tomaran en cuenta, de manera que cuando los participantes del congreso estuvieran visualizándose, estuvieran visitando al expositor sin nada que pudiera distraerlo, y que se escuchara bien y que estuviera bien presentado. Esos eran de los retos de en esa temporada, y gracias a Dios con el equipo de la ASI, el equipo de técnicos que pudimos aliarnos, salimos airosos y estuvimos muy contentos, y eso fue de mucha satisfacción, que cuando el mundo está paralizándose, nosotros pudimos seguir con el Congreso. Excelente. ¿Alguna experiencia? Me imagino que a lo largo de todo este tiempo, 11 versiones, ¿usted ha vivido algunas experiencias específicas de satisfacción que nos pueda contar con algunos funcionarios, empresarios? Algunas experiencias que le dé orgullo y satisfacción por haber ideado un proyecto tan importante como este. Mira, de los paneles, inicialmente excepcional, la satisfacción de que muchas empresas, ¿qué pasa? Porque llevamos paneles de buenas prácticas. A veces la gente no quiere decir, pero nosotros poder conseguir de que su empresa hablaran claramente de su programa de prevención, de qué ellos hacen en su día a día, y de que estén dispuestos a exponerlo para que otros aprendan. Eso nos llenó de mucha satisfacción. Y cuando había empresas que decían, oh, pero mira, yo no sabía que eso se podía hacer. Ah, pero mira qué bien, cómo lo están haciendo ellos. Y que eso pudiera replicarse en otras empresas. Eso es de los momentos culminantes de mucha satisfacción, de que pudieran exponerse, y que después del Congreso empresas nos llamaran a nosotros para darnos las gracias por esas exposiciones, y para que lo pusiéramos en contacto con los encargados de seguridad ocupacional en esas empresas, para que lo asesorara y le diera la mano. Y entonces ese feedback y esa disposición de esas empresas de participar, para nosotros fue de mucha satisfacción, muy gratificante. Hoy las empresas enfrentan muchos desafíos y escenarios distintos. El mundo ha cambiado, pasó el proceso de globalización, pasaron todas las revoluciones industriales, ahora estamos en la revolución tecnológica, que los procesos son más acelerados. Hoy hablamos de inteligencia artificial, sostenibilidad, cambio climático. Desde una visión más amplia, ¿cómo cree usted que ha cambiado la cultura laboral, la cultura en el trabajo? Amén de las leyes que hemos ido transformando algunas leyes, ¿cómo cree usted que ha cambiado la cultura del trabajo en las organizaciones? Y si se ha estado asimilando todos estos cambios que cambian la forma de trabajo e incluso cambian los tipos de accidentes laborales. Sí, mira, desde que nosotros empezamos, realmente ha habido una mejoría en la cultura de prevención en las empresas. Mucha de esta viene dando por lo que se ha estado haciendo, tanto nuestra institución con el Congreso y las capacitaciones, como con lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo y el IDUPRIL.
pero otra también se viene dando porque nosotros tenemos una economía ya más expuesta internacionalmente y las buenas prácticas en las corporaciones, en las exposiciones, está ayudando también a que las grandes empresas adquieran esos conocimientos, tanto muchas veces por la exposición internacional, como también por los requerimientos que las empresas internacionales compradoras o a los que van destino a nuestro producto, también las exigencias que le hacen. También hay normativas internacionales que regulan, entonces hay empresas locales que están exportando, que tienen posición con el comercio internacional y para estar cónsono con esas normativas internacionales, entonces han adoptado internamente esos programas de prevención, esos comités internos y han estado motivando. O sea, el crecimiento de la economía, de exposición al comercio internacional ha ayudado mucho, al igual que estos congresos que estamos haciendo en el Cibao y en Santo Domingo, y lo que ha estado haciendo el Ministerio del Trabajo y el IDOPRIL. Ha ido cambiando la cultura, ha habido una mejoría, pero yo digo soy lo que digo que siempre necesitamos más todavía, porque dentro del empresariado, en la alta gerencia, todavía hay que seguir hablando y que el alto gerente, que los dueños de la empresa entiendan que trabajar por la prevención, en los programas de prevención, en la mejoría del entorno, beneficia no solamente a sus colaboradores, sino a sus empresas, porque la hace más segura, más competitiva, mejor, aumenta la productividad y la competencia internacional. Brevemente, prácticamente la pregunta que le voy a hacer quedó respondida, pero ¿qué mensaje usted le da a esos empresarios que ven el cumplimiento solo como una obligación legal, sin saber que es una contribución que está haciendo la propia empresa y que puede utilizar eso en beneficio de su empresa y del trabajador para disminuir el ausentismo, evitar los accidentes y evitar temas de crisis en la familia? Un breve mensaje a esos empresarios. El mensaje es que tengan fe, que inviertan en la protección, en la prevención de los riesgos laborales, que eso redunda en beneficio de la empresa. Y ahora más, ahora que con la inteligencia artificial tenemos una serie de equipos de protección personal que ayudan mucho a prevenir, a ir viendo si un empleado está yendo quizás mucho al baño, ver si el problema es que pudiera tener un problema de diabetes. Hay sensores que se ponen en las áreas de trabajo. Hay cámaras que incluso te miden la temperatura. Hay cámaras y sensores que si tú vas a enviar a un colaborador a un área insegura, muy caliente, te pueda medir el nivel de temperatura que hay en el lugar, el nivel de químicos que hay en el lugar y ver si los niveles son óptimos como para que ese colaborador pudiera estar yendo a esa área. O sea, que se abrace en la inteligencia artificial. Ahora hay programas incluso que tú puedes accesar y te dice, dependiendo de la empresa, dependiendo del rango, de dónde tú estés, te puede decir, establecer un programa de prevención totalmente establecido con el que te puede seguir de guía. O sea, que se abrace en la inteligencia artificial, nos aprovechemos, que eso va a ser de mucho bien para que en la prevención y la mitigación de los riesgos nosotros podamos ser mucho más exitosos. Llegamos a la parte final de este interesantísimo encuentro sobre el Congreso de Prevención de Riesgo Laboral de la ASIS y el IDOPRIL. Le damos las gracias a todos ustedes por estar ahí y les recordamos acompañarnos los días 22 y 23 de julio en el Hotel Gran Almirante. Aquí estaremos compartiendo información de primera mano con expositores locales e internacionales. Recordarle que prevenir no es solo proteger vidas, es construir organizaciones más sostenibles, productivas y humanas. Los esperamos a todos.